Entonces, para esta clase vamos a terminar y cerrar la perspectiva de el Renacimiento revisando los aportes del mismo. Renacimiento. Vamos haciendo un recorderis, por decirlo de alguna forma, de lo que es propiamente el Renacimiento. A ver, vamos viendo. Gabriela, ¿qué era el Renacimiento? ¿No está? Alison. Yo, licencia, estoy. Okay. Un movimiento cultural o algo así. Era un movimiento cultural o algo así. Ya, pero ¿qué características tenía ese algo así? ¿Cuáles eran las características del Renacimiento? ¿No se acuerdan? ¿No? Bueno. Vamos viendo, señor Mena José. ¿Qué era el Renacimiento? El movimiento cultural que se produjo en Europa. ¿Cuáles eran las características de este movimiento cultural? ¿Qué le caracterizaba al Renacimiento? Creo que no sé del todo, estamos no prestando atención, creo que sigo avanzando y no sé del todo, nos queda claro. Bueno, un movimiento cultural, pero ¿cuáles son las características? Maite, ¿cuáles eran las características del Renacimiento? Sí, ¿cuáles eran? Las características. Los elementos más importantes del Renacimiento. Nos dijeron que el Renacimiento es un movimiento cultural, pero debe tener unas características, unas perspectivas. Sebastián, ¿qué se caracterizaba propiamente este movimiento cultural que llamamos Renacimiento? El movimiento que nació la difusión de las ideas del humanismo, corriente intelectual paralela basada en la integración de valores humanos. A ver, lo voy a poner así. El Renacimiento se basó propiamente en el humanismo. Y para comprender los aportes es importante primero conocer estas perspectivas. Partamos del humanismo, ¿ya? Para que sea mucho más sencillo. ¿Qué era el humanismo? Pensamiento. Ya, un pensamiento que se centraba en qué. Ciencia, arte y literatura. Ya, esas son las características, pero se centraba en el ser humano. Ese es el centro, el punto central, el centro del humanismo. ¿Ya? No olvidarse de esto. El centro del humanismo es el ser humano. El Renacimiento retoma la perspectiva
de que el centro de todo es el ser humano. Y se conforma como un movimiento cultural que tiene unas características comunes al humanismo. Que se generan a través de los procesos de la ciencia, el estudio de la ciencia, del estudio del arte, del estudio de la literatura, y principalmente del estudio de la filosofía. Entonces, ¿cuál es la característica esencial? Que se centraron comúnmente en estos procesos, en estos estudios. Estos procesos, pongámoslos. Características son los procesos de estudio de la ciencia, del arte, de la literatura y de la filosofía. Estas son partes de del propio conocimiento. La ciencia es una parte, el arte, la literatura y la filosofía, para poder alcanzar conocimiento. Pero se conforman como características porque son procesos comunes del Renacimiento. Todos aquellos personajes que estuvieron dentro del Renacimiento, para generar estos aportes, tuvieron que tener esta característica de estudio. Por ejemplo, el caso de Leonardo da Vinci. Da Vinci hizo ciencia, arte, literatura. ¿Sí? Todos aquellos que se conformaron dentro de la perspectiva del Renacimiento tenían esta característica común de seguir estos procesos o de seguir estos ámbitos del conocimiento. Centrados principalmente todos en el ser humano. Por eso, si nosotros revisamos las obras más importantes del arte, va a ser un estudio de la estética, como la filosofía de Aristóteles, porque ellos se centran, por ejemplo, en la simetría y la proporción, como los griegos. Un estudio del arte, un estudio de la ciencia, porque si nosotros revisamos, por ejemplo, alguna obra, que ya les estaré puntualizando, sobre Da Vinci, por ejemplo, que es uno de los exponentes más importantes, vemos la simetría, la proporción, y relacionamos estos elementos con estas partes. Da Vinci, para poder realizar sus invenciones, tuvo que tener un análisis científico del movimiento de los pájaros, de cómo funcionaba el cuerpo, cómo funcionaban algunos elementos. Por lo tanto, fue fundamental comprender la simetría, la proporción y algunas consideraciones. Por lo tanto, no olvidarse esta consideración propia del Renacimiento. ¿Qué significaba Renacimiento? ¿Cuál era el significado de Renacimiento? ¿Alguien recuerda? ¿Qué era Renacimiento como tal? El significado. ¿Qué quería decir Renacimiento? Ideas. El renacer de los griegos y romanos. Ya, no se olviden esto. Renacimiento es principalmente el renacer de la cultura griega y romana. Pero no se quedan solo con lo que plantean los griegos y los romanos. Es decir, no fue solo eso la perspectiva que ellos tomaron, sino que avanzaron mucho más allá. No fue solo tomar lo que los griegos hicieron, sino que se iban a centrar, porque ¿qué nosotros comprendemos como obras principales griegas? ¿Qué retrataban los griegos en sus obras artísticas, por ejemplo?
¿Alguien recuerda cuáles eran los retratos principales de los griegos? Vamos a ponerles con ejemplos. Las principales manifestaciones de los griegos eran los dioses. Vamos a revisarlo, a ver. Vamos a ver solo en este ejemplo. Tenemos El hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, centrado principalmente en el ser humano, la simetría y la proporción y el movimiento. Un dios griego, una perspectiva propia de los griegos y de la manifestación griega. Los griegos principalmente se centraron en sus dioses, pero como el Renacimiento nace del humanismo y el humanismo puntualiza que el ser humano, o mejor dicho, más allá de que nace, retoma ciertas perspectivas del humanismo y el humanismo se centra en el ser humano, por lo tanto, las obras que el Renacimiento retome de los griegos y romanos serán todas guiadas hacia el ser humano. Una de las obras más importantes es el David de Miguel Ángel, donde se manifiesta propiamente esta consideración, proporción, simetría, consideraciones de este estilo, puntualmente identificadas desde el ser humano. Podemos ver una parte del David de Miguel Ángel que tiene una proporción muy extensa. Otra de las características del Renacimiento es que quisieron, desde este movimiento cultural, generar obras monumentales. No se quedaron simplemente con perspectivas de pinturas pequeñas, de expresiones cortas o, mejor dicho, de expresiones para un cierto grupo, sino que como el Renacimiento es un movimiento cultural e intenta tener una consideración principal que influya a toda la comunidad o a toda la perspectiva de la realidad, que todos lleguemos a esta consideración cultural. Por eso yo decía, es uno de los ámbitos del Renacimiento, una de las épocas o uno de los movimientos más importantes de la humanidad, porque se centró exclusivamente en el conocimiento. Por lo tanto, las expresiones propias del arte serán manifestaciones gloriosas, grandes, de proporciones magníficas, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que se manifieste que el centro de todo es el ser humano, no los dioses. No se olviden que hay que contraponer la perspectiva previa. ¿Cuál es la perspectiva previa? La época medieval. Entonces, esta perspectiva centrará su visión fundamentalmente en el criterio del ser humano y de que se pueda conjugar toda la perspectiva a este sentido. Por lo tanto, no se olviden, por favor, vayan puntualizando, anoten lo que estamos diciendo aquí. Es mucho más sencillo que ustedes recuerden si vamos relacionando los conceptos. Y por favor, pregunten, porque pueden haber consideraciones no tan claras. Cuando yo les pregunto a ustedes, decimos que es el Renacimiento, movimiento cultural. ¿Cuáles son las características? Hasta ahí llegamos. Entonces, por favor, no se olviden. ¿Qué épocas estamos hablando? Renacimiento, humanismo. Vamos viendo, Richard. ¿Qué época estamos hablando? ¿Qué siglos conforman el Renacimiento y el humanismo? ¿Cuáles eran las épocas? Del siglo XV. Ya, un poquito antes. Siglo XIV. ¿Hasta qué siglo?
¿Hasta qué siglo? Ayúdenle. Jorge. 16. 16, bueno, bien, bien. Por ahí estamos, siglo XVI. Ya, no se olviden, ¿por qué razón? ¿Dónde se da la mayor manifestación cultural del Renacimiento? Principalmente siglo XVI. ¿Qué conforma siglo XVI? ¿Qué años? Por si acaso nos olvidemos. Juan, ¿qué años conforman el siglo XVI? ¿De qué año a qué año va el siglo XVI? Vamos rápidamente, no perdamos tanto tiempo en esto que ya debe quedar claro. Siempre les estoy repitiendo. Es importante que se aprendan a revisar siglos. Doménica, siglo XVI. ¿De qué años a qué años va? Del 1600 al 1700. Del 1600 al 1700. ¿Seguro? Siglo XVI. Ven, todavía tenemos inconvenientes con ver siglos. 1500 al 1600. No se olviden, se resta. Inicia en 1501 hasta el 1559, de 1500 a 1600. No se olviden esto, por favor. ¿Cómo se ven siglos? Es importante, casi todas las épocas se manifiestan en siglos. Es mucho más sencillo determinar las fechas por siglos. ¿Qué está sucediendo finales de, mejor dicho, principios del siglo XVI en América? Finales del siglo XV, 1492, descubrimiento de América. Por lo tanto, ¿en qué fechas, más o menos comparando con lo que pasa en América, se da el Renacimiento? En la época en la cual se descubre América. Un impulso también a las consideraciones de tener todo este proceso de avance, ya que las colonias comienzan a generar ingresos y todas estas perspectivas. No se olviden estas consideraciones. ¿Qué pasa aquí? Por eso es importante saber considerar las épocas, porque podemos relacionar con lo que sucede en el resto del mundo y nos está faltando. Parece que nos está faltando nuevamente saber fechas. Entonces, si va hasta 1600, siglo XVI, aproximadamente, ¿no? Que es siglo XVI, que es de 1500 a 1600. Siglo XIV, ¿de qué fecha a qué fecha va? Siglo XIV. Siglo XIV, jóvenes, 1300 a 1400. 1300 a 1400. Por lo tanto, aproximadamente de 1300 a 1600 conlleva el humanismo y el renacimiento, donde de 1500 a 1600 se conforman principalmente las perspectivas más importantes de estas épocas. Tomarán en cuenta estos elementos. Cuando se instituye la Santa Inquisición, ¿alguien recuerda la Santa Inquisición? ¿En qué siglo? Rápido, chicos, se nos va el tiempo. El Del tribunal siglo X al siglo XII. del siglo X al siglo XII.
Por lo tanto, principalmente estamos hablando del siglo XII, donde se va generando este cambio. Por lo tanto, de 1200 previo a estas perspectivas, se estarán instituyendo estas conformaciones y se irá destruyendo la perspectiva de la Santa Inquisición. Estamos en estas épocas, no se olviden aquí, 1300, 1400, 1492, descubrimiento de América, y se va a dar el desarrollo del Renacimiento. Bien, por favor, no se olviden de esas fechas y relacionar siglos con fechas para saber lo que sucede, porque a veces nosotros utilizamos indistintamente fechas, indistintamente siglos. Entonces les seguiré preguntando, esta fecha en qué siglo se conforma, este siglo en qué fecha se conforma, para que ustedes relacionen. Finalmente, vamos a revisar lo que se refiere propiamente ya a los aportes que nos ha dado el Renacimiento. Aun cuando hemos tenido que retomar estas perspectivas, que nunca está de más, para que quede totalmente claro. ¿Qué aportes ha generado el Renacimiento? El Renacimiento, como vimos la clase anterior, estaba ligado a algunos aspectos, pero permite principalmente, más allá del arte, de la ciencia, algunas consideraciones. Primero, pasar del teocentrismo al antropocentrismo. Teos en griego es Dios, es decir, lo que estaba centrado en Dios, lo que se fundamentaba en Dios, y anthropos en griego significa humano, ser humano. Por lo tanto, pasamos de las ideas que se centran en Dios a las ideas centradas o fundamentadas en el ser humano. ¿Sí? No se olviden eso. Teocentrismo y antropocentrismo. Segunda consideración. Se plantean explicaciones diferentes de las concepciones sobrenaturales y religiosas del mundo. Se instaura una fase nueva de pensamiento. Es decir, que se centrará el pensamiento en la crítica, en la argumentación crítica, y propiamente en la razón lógica. Porque retoman a los griegos y a los romanos. Una tercera instancia, se crea un ambiente sociocultural que posibilita el surgimiento de un ambiente intelectual. Por lo tanto, hay una consideración de un intelectualismo. ¿Quiénes eran más valorados en la época del Renacimiento? Los pensadores, los filósofos, los artistas. Me parece que esta época muy poco se ha vuelto a ver en la humanidad. En realidad nos hemos centrado en la economía, en la política, pero no desde los ámbitos intelectuales, sino por beneficio. Nos hemos centrado en las consideraciones de obtener ganancias, pero no en consideraciones intelectuales. Por eso es que el Renacimiento es una de las épocas más importantes, porque se centró en el intelecto humano. Quisieron regresar a los griegos, pero no solo regresar por regresar, no a generar un imperio, sino a generar lo mejor que tuvieron los griegos, el conocimiento. Se continuó sin oposición a la temática religiosa. De hecho, el arte siguió representando escenas bíblicas. Podemos ver el cuadro de la Última Cena
de Da Vinci podemos ver representaciones de Dios. Por lo tanto, aun cuando el Renacimiento se fundamenta en el ser humano, que el centro va a ser el ser humano, aún así no se desligó del todo la perspectiva religiosa. Sigue existiendo temáticas religiosas. ¿Sí? Podemos ver en los cuadros propios de la época que se manifestó pinturas sobre la religión católica. Y podemos también revisar consideraciones con la filosofía. Hay cuadros sobre la propia filosofía. Vamos a mirar uno de los cuadros más relevantes que tiene mucha carga simbólica y que ha representado toda la perspectiva de la filosofía griega. Este cuadro, que se llama La Escuela de Atenas, pintado por Raffaello de Sanzio en el siglo XVI, muestra algunos filósofos que están enmascarados en toda esta perspectiva y en este cuadro, donde los más importantes son Platón y Aristóteles. Tiene una carga simbólica muy interesante. Platón está señalando al cielo, mundo de las ideas. Platón está centrándose en la tierra. Tenemos que pensar aquí en lo concreto, está diciendo Platón. Cada uno carga un libro, la República, la Ética. Y aquí hay una serie de personajes. Diógenes, seguramente. Aquí están representados algunos de los filósofos más importantes, que están representados de una forma u otra y que tiene una carga significativa el cuadro de Raffaello de Sanzio, que centra principalmente el término de lo que es el Renacimiento en la filosofía. Traten de revisarlo, búsquenlo en internet si desean cuáles son los significados que filósofos nomás se plantean. Es muy interesante revisar este cuadro. Tiene muchas significaciones. Otras características, por ejemplo, la propia arquitectura que está manifestada aquí, el diálogo que está intentando mostrar propiamente Raffaello de Sanzio, las perspectivas de los pensadores, cómo miran el mundo, cómo ven la realidad, es un cuadro sumamente interesante. Bien, vamos a cerrar aquí la clase.